importantes del fin de semana, también de la semana anterior y también de los días que vienen, es el acuerdo que se está negociando, tratando de cerrar entre la Libertad Avanza y el PRO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que ahí es donde se da la negociación fuerte y donde va a estar la denominada madre de todas las batallas, la elección más preponderante de este año electoral. Para hablar de esto y algunos otros temas, vamos a charlar esta noche con Juan Pablo Alan, que es ex legislador provincial y un hombre que estuvo en el PRO en su momento y ahora es parte de la Libertad Avanza, un hombre muy cercano a Patricia Bullrich y aparte actualmente director ejecutivo de la ATMAC, que está dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. Juan Pablo, buenas noches. Mariano Boedner, Joaquín Mujica Díaz te saludan aquí en Ecomedios. Juan Pablo. Evidentemente no está, pero va a estar. Bueno, ahí seguramente tengo un problemita con la comunicación. Ahí está. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho perfectamente. Ahí está. Bueno, y les agradecía que me hayan llamado, muy amable. Ahí está. Perdón, no te escuchábamos nosotros entonces, pero ahí nos escuchamos mutuamente. A ver, Juan Pablo, un poco en la introducción lo que decíamos es que son días importantes, claves para lo que tiene que ver con esta negociación en la provincia de Buenos Aires entre la Libertad Avanza y el PRO, en un acuerdo que está en vías de cerrarse, pero que todavía no está la letra chica cerrada. Y quería saber desde tu óptica cuál es la situación en la que ves ese acuerdo y cuán importante va a ser para este proceso electoral que se está transitando. Como lo dijo Adorni una vez que terminó la elección, donde invitó formalmente a todos los espacios que desean unir fortalezas y ganarle al kirchnerismo, yo creo que es un proceso virtuoso, que va a terminar bien, que obviamente las discusiones en el formato de la alianza y en el cierre de listas no van a ser fácil, pero yo soy muy optimista en que el final va a ser positivo y que vamos a, así como ocurrió en la ciudad, vamos a tener muchísimas posibilidades de ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que es su mayor fortaleza, o su única fortaleza. Uh-huh. A ver, ¿es un proceso en el que la Libertad Avanza se fusiona con el PRO y el PRO con la Libertad Avanza, o es un proceso en el que el PRO va hacia la estructura de la Libertad Avanza, en que en definitiva es un poco absorbido por la estructura que hoy gobierna la nación? Bueno, eso es lo que está justamente, recién yo te lo mencionaba, es una de las cosas que hay que debatir, que también puede ser de dos maneras distintas, en septiembre y en octubre, pero claramente la Libertad Avanza, su marca, su impronta en todo el país es la que conduce y es la que mayor fortaleza tiene. El nivel de aceptación que tiene la gente, el espacio, la denominación, el color, la presentación inmediata que tiene con las propuestas de Milei, del presidente, claramente es la que de alguna manera va a ser quien lidere todo este proceso. Y bueno, el PRO, muchos de sus integrantes están entendiendo que hoy Javier Milei está en condiciones de establecer algunos lineamientos necesarios en esta confluencia. Hoy la Libertad Avanza, insisto con esto, es una marca pero muy fuerte y preponderante y les conviene a todos. ¿Ves alguna disociación entre el electorado que representa la Libertad Avanza y el que representa el PRO? ¿O es el mismo electorado al que le están apuntando y está dividido en dos la opción política? No, yo creo que la estabilidad que está logrando la economía, con reformas pero muy profundas, con un ajuste que tuvo que hacer a pesar de las contraindicaciones de la política clásica, está dando su resultado y es absolutamente transversal. Es más transversal que el PRO. Eso es lo que yo veo. Vemos los números que tiene en el norte del país, vemos los números que ha sacado en la tercera sección, en lugares donde al PRO por ahí le costaba más, nos costaba más.
Yo creo que el voto del presidente hacia el presidente y sus propuestas es más transversal que el que había en la época del PRO. Juan Pablo, ¿cómo andás? Acá Mariano Wender te saluda. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, todo bien. Te sumo una, justamente, precisamente porque por esta cuestión que vos mencionás. Es interesante cómo se está planteando, especialmente en el tema económico, cómo hay similitudes y diferencias con el proceso de, si se quiere, 2016-2017 del gobierno de Macri y el proceso económico actual. Y hay una cosa que es comentada últimamente por miembros del equipo económico, y es que la experiencia es muy distinta a la del macrismo por distintas razones. Acá por ahí es una pregunta política y mezcla con económica. ¿Qué ves vos que le haya faltado en ese momento a la experiencia del macrismo, de Cambiemos, para conseguir resultados económicos contundentes? No sé si es una cuestión de audacia presidencial, es una cuestión de resultados concretos, es una cuestión de confianza de los mercados, o cualquier otra razón que a vos se te ocurra. Mirá, es claro que la sociedad también cambió, ¿no? Que hoy una reforma profunda y un ajuste del tamaño que está haciendo el gobierno, sin lugar a dudas, tiene otro consenso que el que había antes. Pero sí es cierto, y me baso en lo que dice la ministra Patricia Bullrich, que muchas de las cosas que implementó en el gobierno de Mauricio, proponiendo lo mismo, no la dejaron avanzar. Y lo que el presidente le dejó hacer, le permitió y le acompañó, hoy da sus frutos. Y la verdad es que es uno de los activos y una de las políticas más valoradas del gobierno es justamente lo que está haciendo la ministra Bullrich en materia de seguridad y orden en la calle. Lo mismo digo para la economía. Me parece que mismos actores con otro gobierno hoy pueden hacer mucho más que lo que pudimos hacer en ese momento, porque la decisión es muy distinta. Es muy distinta, el acompañamiento en las reformas a fondo son muy distintas, y me parece esa valoración que tiene el presidente también tiene que ver con el nivel de audacia, decisión y convicción que tiene el presidente Javier Milei. Juan Pablo, ¿no te da la sensación de que, digo, si se cierra finalmente este acuerdo, que todo parecía indicar que sí, va a ser un tanto conflictivo la convivencia política adentro? Digo, porque la verdad es que cuando uno ve el resto del país no se pudo cerrar un acuerdo. Macri ha tenido palabras bastante duras con esta gestión de gobierno, Milei lo mismo desde su lado. Bullrich está enfrentada a Macri. Digo, la verdad es que cuando uno ve el escenario de relaciones que hay entre un sector y el otro, no son las mejores. ¿Crees no crees que puede haber algún tipo de conflictividad en esa convivencia interna? Mirá, la confluencia tiene que ser con los convencidos, con los que están convencidos de lo que viene haciendo el presidente y lo que va a hacer el presidente, y la necesidad de acompañar toda la agenda que queda, que es muy, pero muy desafiante en lo que viene. Entonces, más allá de relaciones personales, de discusiones previas, de tiras y aflojes, de alguna puteada que se cruzó, lo importante pasó con Milei, con Patricia Bullrich en su momento, la tabula rasa, la famosa tabula rasa. Lo importante es el acompañamiento, y sobre todo en la Cámara de Diputados Nacional, en la Cámara de Senadores Nacionales, donde se van a debatir y se van a presentar reformas muy, pero muy profundas. Ahí es lo que importa, y esperemos, y estoy convencido que va a ser así, que los que se sumen del PRO levanten la mano, básicamente. Acompañen sin tanta discusión, digamos, ¿no? Siguiendo el camino que marca La Libertad Avanza. Sí, porque acá si se suman a la conducción de Milei, está claro que lo hacen para acompañar, no para discutir. Es muy, pero muy claro hacia dónde quiere ir el presidente, y si están de acuerdo en una
sumatoria electoral quiere decir que van a acompañar, y estoy seguro que así va a ser, van a acompañar las reformas que va a presentar el presidente. Ahora, ¿qué pasa con el liderazgo de Macri? Porque vos decís, bueno, hay que acompañar el liderazgo de Milei, que claro está, lo tiene bien merecido porque es el presidente de la nación. Ahora, ¿qué pasa con el liderazgo de Macri? Que es un expresidente que tiene una fuerza política fundada hace mucho tiempo. ¿No se empieza a desfigurar debajo de ese paraguas libertario? Lo importante es, para mí, ¿no?, que el voto del PRO mayoritariamente, inmensamente, ya está con el presidente, que muchísimos de sus dirigentes ya están en la Libertad Avanza y va a seguir siendo así, se van a ir sumando. Me parece que hoy el presidente, y sobre todo después de la contundente derrota en la ciudad de Buenos Aires, está entendiendo que su rol en esto es permitir un acuerdo que le sirva al país, que le sirva a la provincia de Buenos Aires, y si piensa en su dirigente, le va a servir a su dirigente, porque otra derrota sería muy, pero muy duro para el futuro del PRO. Hablamos con Juan Pablo Alan, un ex legislador del PRO. Marian, ¿le sumamos a una? Te sumaba una, justamente estábamos hablando del expresidente Macri, y una cosa que comentó Macri hoy, diciendo que, bueno, él aspira a que haya un entendimiento, cree que lo va a haber porque lo que necesita el gobierno es afianzar la estabilidad económica. También dice que lo que detecta él como líder del PRO respecto a la Libertad Avanza es que hay una, cito textual, por eso lo leo, es una concepción institucional distinta. ¿Vos creés que hay ahí una idea de qué es lo institucional, lo no institucional, o lo correcto o lo menos correcto en las dos fuerzas políticas que lo diferencie? Mirá, es volver un poco a la discusión sobre las formas, ¿no? La verdad que el presidente en este tiempo corto pero intenso no ha violado ninguna división de poderes, no ha violado absolutamente nada. Por supuesto que cada uno tiene su forma, pero lo importante son los resultados que se obtienen en las políticas implementadas. Y esa, sin lugar a duda, es su mayor fortaleza. El presidente bajó la inflación, sacó 15 puntos de la pobreza a los argentinos, vuelve el crédito, la economía está creciendo entre 5 y 6%, no hay más palabra que eso. Juan Pablo, vos fuiste legislador durante el primer gobierno de Kicillof, ¿no? Si no me confundo. Claro, fui legislador 8 años. Exactamente, estuviste durante el gobierno de Vidal y durante el gobierno de Kicillof. Kicillof ha tenido este año muchos problemas para el tema de poder sacar el presupuesto, la ley de endeudamiento. Bueno, seguramente ha estado al tanto de cómo fue la legislatura. Si te pido una definición sobre cómo es el gobierno de Kicillof para negociar, porque hoy también tiene problemas con los propios, tiene problemas con la Cámpora, tiene problemas con el Frente Renovador, ¿cómo lo podrías definir? No, yo lo padecí, lo sufrí a Kicillof, su relación con las fuerzas políticas. Me pasó que durante muchísimos años yo integraba la Comisión de Acuerdos del Senado, no pudimos, recién sobre el final pudimos designar jueces y fiscales porque no se ponían de acuerdo entre ellos. La ley impositiva, cada vez que la sacábamos, realmente era un parto, cuando debería ser una herramienta institucional mucho más llevadera. Y la muestra, como bien lo enunciabas vos, es el nivel de conflicto interno que tiene. Es increíble que un gobernador no pueda tener presupuesto ni ley impositiva porque no se ponen de acuerdo ellos mismos, el mismo gobierno, la misma fuerza que conduce a la provincia de Buenos Aires. Es decir, Kicillof representa una forma de hacer política donde el diálogo no es, por supuesto, que no es su mayor fortaleza, pero además que representa un modelo que es el que fracasó, es el Estado, el mega Estado presente, cada vez requiere más recursos, más y más impuestos, y eso es lo que está en juego en esta elección, y la de fondo va a ser en el 2027. Te hago la última y te agradecemos obviamente por haber charlado con nosotros este tiempo. ¿Cómo te imaginas la pelea electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Una pelea
pareja, en la cual el peronismo puede hacer más pie en el conurbano y ustedes en el interior, una elección en la que el peronismo se vea venir una ola violeta. ¿Qué ves, digamos? ¿Cómo divisás esta discusión? Sobre todo te la separo en tres sectores: la primera, la tercera y las secciones del interior. Mirá, yo veo corriente positiva para el gobierno que se está dando en las distintas elecciones provinciales, que fue muy claro el día de la elección en Cava, con una muy buena elección en el sur de la ciudad. Yo veo muchísimas posibilidades en el interior de la provincia, veo un escenario favorable para la primera y también veo un escenario distinto a lo que estamos acostumbrados a la distribución del voto en la tercera. Porque, como te dije al principio de la charla, el voto del presidente es transversal. Y la estabilidad, la baja de la inflación, la recuperación del crédito de menor a mayor, todo eso impacta, y por supuesto la reducción de la pobreza, todo eso impacta justamente en la tercera sección electoral. Es una hipótesis, lo veremos, pero veo un escenario donde el peronismo va a perder votos a expensas del presidente. ¿Y van a ser dos elecciones diferentes? ¿Ves dos elecciones diferentes entre septiembre y octubre, mejor dicho? Yo creo que si septiembre anda bien, octubre ni hablar. Con una continuidad, digamos. Sí, sobre todo que es federal, ya las fuerzas locales no tienen la misma impronta, entonces va a ser un mano a mano. Igual veo en la de septiembre y en octubre veo dos grandes fuerzas enfrentándose y no veo terceras fuerzas perforando pisos, pero bueno, esta es una especulación. Polarización plena, digamos. Total, y el gobierno con lógica la va a llevar a esa discusión. Lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, le fue muy bien, lo mismo va a ser en la provincia de Buenos Aires. Juan Pablo, gracias por charlar con nosotros en este lunes otra vez, aquí este lunes a la noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme, muy amables. Ahí pasaba Juan Pablo Galán, dejando definiciones sobre lo que va a ser la pelea electoral en la provincia de Buenos Aires.